Buenos días, amados hermanos. Qué bueno estar un domingo más juntos para meditar en la palabra de Dios. Y me gustaría que allí donde estés puedas abrir la escritura en el libro de Ageo, que es el libro en el cual vamos a estar meditando esta mañana. Y para poneros un poquito en contexto, antes de leer el primer capítulo del libro, deciros que Ageo es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Su ministerio se desarrolló después de que Israel volviera del exilio a Jerusalén, cuando los persas derrotaron a los babilonios. Y su principal objetivo de volver a Jerusalén era la restauración, la reconstrucción del templo. El regreso del exilio se produjo en 3 fases y por allí podemos ver que las profecías de Ageo se toman lugar o empiezan 16 años después de lo que los israelitas vuelven a Jerusalén. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo en ese momento? ¿Qué estaban viviendo en ese tiempo? Y para entenderlo tendremos que leer el libro de Esdras. Os lo invito a leer, pero os lo voy a contar un poco. Y es que si leemos los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, podemos ver que después de que los persas derrotaron al pueblo de Babilonia, el Señor despertó el espíritu del rey Ciro para que diera un edicto en el cual permitía a los israelitas volver a Jerusalén, con un objetivo claro, que era la reconstrucción del pueblo. De hecho, esto lo podemos encontrar en Esdras 1:2. Y allí dice algo muy particular, y es que el rey no solo envía para la reconstrucción del templo al pueblo de Israel, sino que además ordena que toda la gente donde resida los israelitas y los pueblos de alrededores les ayuden con plata, con oro, con bienes, con ganado y con otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios. Así que vemos que los israelitas vuelven a Jerusalén con un objetivo claro, con un propósito en mente, y que además no vuelven con las manos vacías, sino que vuelven con todos los recursos para que ese propósito sea cumplido. Pasados 2 años desde que los israelitas han vuelto a Jerusalén, Esdras en el capítulo 3 nos dice que se pusieron manos a la obra para la reconstrucción del templo. Se levantaron Zorobabel, Josué, otros sacerdotes, los levitas, los cantores y toda la gente que había vuelto del exilio, y empezaron la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasó? Hay algo muy destacable que nos dice, y es que los sacerdotes que habían vivido el primer templo echaron a llorar de tristeza de ver cómo se estaban echando los cimientos de este nuevo templo. Sin embargo, otros sacerdotes estaban contentos. Esto nos daremos cuenta más adelante el por qué. Después del inicio de la reconstrucción del templo y de que los cimientos fueron puestos, sucedió algo. Y es que los enemigos del pueblo de Israel, especialmente la gente que ya residía en Jerusalén cuando los israelitas volvieron, los samaritanos y gente del pueblo de alrededor, se enteraron de que se estaba reconstruyendo los cimientos del templo. Y estratégicamente se ofrecieron a Zorobabel y a Josué para ayudarles en esta reconstrucción. Sin embargo, el texto de Esdras nos dice que Josué y Zorobabel fueron muy contundentes en decir que no podían aceptar esa ayuda, que el mandato de Ciro era muy específico y que solo los israelitas podían reconstruir el templo. Sin embargo, las estrategias de los enemigos no cesaron allí para poder frenar la reconstrucción de ese templo, sino que empezaron a desalentar al pueblo, a querer atemorizarles. Hay que tener en cuenta que en ese momento Jerusalén no tenía murallas, que las murallas se reconstruirán 70 años después de cuando aparece Ageo con Nehemías específicamente, y también empezaron a sobornar a los funcionarios, a poner un montón de trabas para que la reconstrucción del templo no sucediera. Y pasó lo que era de esperarse, que se paró la reconstrucción del templo. Y así estuvo parada hasta 16 años después, que es donde aparece el profeta Ageo, con un mensaje claro de parte de Dios para el pueblo de Israel en ese tiempo.
Y con este contexto en mente es que me gustaría que pudiéramos juntos leer el capítulo 1 de Ageo y entender cosas que este pueblo vivió que creo que pueden ser buenas para nosotros hoy, para ponerlas en práctica y para tenerlas en cuenta. Así que vamos a leer Ageo 1. El segundo año del reinado de Darío, en el primer día del mes sexto, el Señor habló en estos términos por medio del profeta Ageo al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así ha dicho el Señor del universo: este pueblo afirma que aún no ha llegado el momento adecuado para reconstruir el templo del Señor. A lo que el Señor replicó a través del profeta Ageo: ¿de veras pensáis que es tiempo de vivir en vuestras casas artesonadas mientras el templo está en ruinas? Pues bien, esto os dice el Señor del universo: reflexionad sobre vuestra situación. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero sin llegar a disfrutar. Os vestís, pero no entráis en calor. Y el jornalero echa su salario en bolsa agujereada. Así dice el Señor del universo: reflexionad sobre vuestra situación. Subid al monte, traed madera y reconstruid el templo. Yo me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Esperáis encontrar mucho, pero halláis poco. Lo que traéis a casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué causa es así?, dice el Señor del universo. Pues porque es mi templo el que está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se preocupa de su propia casa. Por esa razón los cielos os han escatimado la lluvia y la tierra no os ha dado su fruto. Yo decreté la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre la cosecha de cereales, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todos los frutos del campo, sobre las bestias, sobre toda obra humana. Al oír esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, junto con todo el pueblo restante, prestaron atención a la voz del Señor su Dios y a las palabras que el Señor, su Dios, encargó decir al profeta Ageo. El pueblo sintió un profundo respeto por el Señor, y Ageo, el enviado del Señor, transmitió este mensaje de parte del Señor: yo estoy con vosotros, oráculo del Señor. De esta forma, el Señor despertó el espíritu del gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y el del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, así como el espíritu de todo el pueblo restante. Vinieron, pues, y emprendieron las obras del templo del Señor del universo, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Lo primero que salta a la vista cuando leemos el primer capítulo de Ageo es que han pasado 16 años desde que los israelitas han vuelto a Jerusalén y se paró la reconstrucción del templo. 16 años se dicen muy pronto, pero es mucho tiempo. Y durante esos 16 años se han dedicado a reconstruir sus casas, a criar ganado, a sembrar tierra. Se han dedicado a cubrir sus propias necesidades. Y se habían olvidado por completo del objetivo por el cual Dios les había enviado, por el cual Dios les había sacado del exilio y les había devuelto a casa. Y en cierto modo se habían olvidado de las promesas que Dios les había dado a su vida y solo estaban pensando en ellos mismos. Sin embargo, 16 años después, dice Ageo que Dios habla y habla con un mensaje claro para traerles aliento, para ayudarles a levantarse. Y nos dice que los invita a reflexionar y que dejen de estar pensando en sí mismos, en sus propias necesidades, en su propio bienestar y que se pongan manos a la obra. Específicamente en el versículo 5 les dice que reflexionen sobre su situación. Y qué grande es el amor de Dios hacia su pueblo. Qué maravillosa es su misericordia, porque
Dios podría haberse acercado de una forma muy ruda. Tenía muchas razones por las cuales reclamar al pueblo que el templo aún no estuviera reconstruido. Tenía más de una razón, porque les había dado todos los recursos cuando les envió, les había provisto de todas las herramientas. Sin embargo, el pueblo se desanimó muy fácilmente. Y no viene con esa actitud Dios, viene con una actitud de decirles: reflexionad sobre vuestra situación. Y esto nos tiene que traer esperanza y ánimo a nosotros hoy en día, porque tal vez ahora mismo no estés viviendo el mejor momento de tu vida, ni espiritualmente, ni económicamente, ni socialmente, ni en la relación los unos con los otros, ni en las relaciones familiares. Tal vez no estés viviendo el momento que te gustaría vivir, pero es posible que todo esto, todas estas cosas que nos nublan la mente, te haga olvidar de las promesas y de los planes que Dios algún día te dijo y que tiene para ti. Sin embargo, qué descanso hay en poder recordar que Dios no olvida. Mirad, pasaron 16 años desde que el pueblo volvió y Dios estaba pendiente de ellos, porque Dios no olvida. Y en su infinito amor y en su infinita misericordia vuelve a traerles a la mente, vuelve a decirnos: no me he olvidado de ti. Hoy vuelve a decirte: no me he olvidado de ti, no sigo estando a tu lado, no dudes que estoy contigo. Recuerda de dónde te saqué, recuerda a dónde te he traído y con qué propósito te he traído. Si hoy puedes sentirte identificado con esta palabra que te estoy diciendo, si tú eres de los olvidadizos como yo, que cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, o como el pueblo de Israel, que cuando se avecina todo eso, nos dejamos de centrar del camino que Dios nos ha llamado. Y esto me recordaba a la parábola de Mateo 7, de Juan 14, donde dice que Dios es tan misericordioso que antes de partir dice que nos ha enviado el Consolador, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Que es importante saber que Dios siempre da el primer paso para cumplir sus propósitos en nuestra vida, que Él ya nos conoce de antemano, que conoce nuestra naturaleza humana, que ha dejado al Espíritu Santo con nosotros para que nos recuerde. ¿Qué te está recordando en esta mañana el Espíritu Santo? ¿Qué habías olvidado? Recuerda y toma esa palabra que Dios le dice al pueblo de Israel, y es: reflexiona sobre tu situación, anímate, levántate. Otra cosa que podemos ver en el texto y que puede ayudarnos a nosotros hoy es que Dios hace especialmente énfasis en que el pueblo pueda darse cuenta de que todo el esfuerzo humano que han estado haciendo para reconstruir sus casas, para tener bienes, que todo ese tiempo que han invertido durante 16 años para labrar la tierra, para restablecerse, todo eso es meter harina en un saco roto, porque no les va a traer ningún beneficio. Específicamente en el versículo 6 y 9 dice que siembran mucho pero recogen poco, comen pero no se sacian, beben pero no llegan a disfrutar, se visten pero no entran en calor, que el jornalero echa su salario en saco roto. Dice que esperan encontrar mucho pero cuando van hallan poco, y que lo que llega a casa se disipa, y que Dios lo disipa de un plumazo, ¿no? De un soplo. Y dice que ¿por qué eso es así? Y Dios les dice: porque mi templo no está siendo reconstruido. ¿Y cuán importante es que tengamos especial cuidado en dónde ponemos nuestra esperanza y nuestras fuerzas? Porque es muy posible que nos haya pasado y que nos pase como al pueblo de Israel de ese tiempo, que intentamos suplir nuestras necesidades, suplir nuestras carencias, capear el temporal, intentar solventar los problemas en nuestras propias fuerzas. Es algo muy humano. Y invertimos tiempo, recursos, invertimos corazón, invertimos todo nuestro ser, ¿no? Y queremos recoger un buen fruto de ello, pero al final ese fruto no llega, o no llega el fruto esperado, o cuando llega nos sacia, no es lo que estábamos teniendo en mente. Y es porque estamos poniendo la fe y la esperanza
en cosas que pasan, en cosas que no permanecen, en cosas que desaparecen de un plumazo, un trabajo, una casa, una persona. Todos hemos sido testigos de que nuestro mundo cambió de un momento para otro. Algunos de nosotros pasamos de estar económicamente bien a estar económicamente mal. Pasamos de estar enfermo, de estar sanos a estar enfermos. Pasamos de tener una vida social a no tenerla. Pasamos de sentirnos seguros en nuestra sociedad, en los sitios por donde nos movíamos, a que la inseguridad se estableciera en nuestras vidas en muchos momentos. Y es que cuando nuestra fe y nuestra esperanza radica en cosas que se evaporan como el viento, nos hacemos semejantes al hombre de que Jesús describía en Mateo 7, ese hombre que pone su casa sobre la arena y que cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los vientos fuertes, tambalea la casa y al final se cae. Sin embargo, dice que el que establece su casa sobre la roca, aunque venga la tormenta, aunque vengan los vientos fuertes, esa casa permanece. De ese mismo modo, Dios nos dice, volved a mí, a esa roca firme, a la roca firme que es Él. Y que nuestra fe y que nuestra esperanza esté puesta en Él. Y sí, por supuesto vendrán tormentas, vendrán enfermedades, vendrán problemas, vendrán situaciones que nos harán tambalear. Pero si tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puestas en Jesús, tened por seguro que saldremos bien librados de ellos, saldremos aprendiendo cosas de ellos porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Y ese fruto sí sacia, ese fruto sí llena, ese fruto sí nos trae vida y nos la trae en abundancia. Y lo último que me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos es el versículo 14, donde nos dice que después de estas palabras de aliento que Dios trajo al pueblo a través de Ageo, de decirles que ha estado con ellos, que va a seguir estando con ellos, que no les ha olvidado, que se pongan manos a la obra, dice que se levantaron Zorobabel y Josué, junto con todo el pueblo, y que su espíritu despertó y emprendieron las obras de reconstrucción del templo nuevamente. Y esto es fantástico porque dice que su espíritu fue despertado y se pusieron manos a la obra. Pero el libro de Ageo no termina aquí. Y aunque hoy no tenemos tiempo, sí que os voy a contar un poquito que en el capítulo 2 nos relata todo ese proceso de reconstrucción del templo. Y aunque no pondremos a ahondar mucho, este pueblo cuyo espíritu fue despertado empezó a reconstruir el templo, pero su corazón no estaba con Dios. De hecho, en los capítulos 12, 13 en los versículos 12, 13 del capítulo 2, a través de Ageo, Dios le hace a los sumos sacerdotes una pregunta acerca de la ley y les dice: si un inmundo a causa de muerte tocare alguna cosa de estas que hay en el templo, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes: claro, por supuesto que será inmunda. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y esto me hacía pensar en que cuando Dios nos dice que no nos olvida, que tiene planes y propósitos para nosotros, que Él es nuestra fuente de fe, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra roca firme, ¿sabéis? Dios no espera que nos pongamos a hacer cosas como locos. Dios no espera que empecemos a hacer cosas, a hacer obras de manera desordenada y simplemente por hacer. No quiere y no anhela que nos pongamos a hacer obras sin más. El pueblo de Israel dice que su espíritu fue despertado, se animó y empezaron a reconstruir el templo, pero no entendieron lo que realmente Dios les estaba diciendo, el mensaje que estaba trayendo a través de Ageo. Lo que realmente Dios quería era que el pueblo volviera a Él, que el pueblo volviera su corazón a Él. El templo significaba el lugar donde la presencia de Dios descansaba, y lo que Dios quería era que su presencia volviera a estar con ellos.
y también es lo que quiere para nosotros hoy. Porque nosotros no somos muy distintos de ese pueblo. Porque cuántas cosas nos está diciendo Dios y no estamos escuchando. Lo estamos oyendo, tal vez hoy estás oyendo esto, pero realmente estamos escuchando lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Porque veréis, obedecer significa saber escuchar. Y Dios quiere un pueblo que sea obediente, que le escuche, que le rinda todo su ser, que se entregue a Él por completo. Mira, hay algo que me ha estado enseñando y recordando Dios durante este tiempo que he estado meditando en esta palabra. Y es que Él no anhela mi tiempo, no anhela mis recursos, no anhela mis posibilidades ni mis dones, no los quiere, no los necesita. Él lo que anhela es tener una relación íntima y personal conmigo. Y es lo mismo que anhela tener contigo. Él anhela que todas las áreas de mi vida estén rendidas a Él. Incluso las áreas más vergonzosas. Aquella área que no eres capaz de contarle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Aquella habitación que tienes ahí cerrada y oculta y no te atreves a abrir. Esa habitación es la que Dios quiere que le abras. Porque quiere tener una comunión completa, íntima y personal contigo. ¿Sabéis por qué? Porque nos anhela con fervor. Quiere trabajar en cada área de nuestro corazón, pero no quiere que hagamos cosas sin más. Quiere que nos entreguemos a Él porque las obras serán una consecuencia de lo que Dios hace en nuestra vida día a día. Dice la palabra que que las obras muertas son obras que se hacen sin fe. Son obras que se hacen por hacer sin estar rendidos completamente a Jesús. Y era lo que le pasaba al pueblo de Israel y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros hoy. Y hoy puede ser un día para que volvamos a Dios juntos. Hoy puede ser un día para que volvamos a recordar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nos ha traído. Que volvamos a escuchar su voz. Que entendamos que Él no nos olvida. Que entendamos que Él está al cuidado de nosotros. Pero que si nuestra esperanza, si nuestra fe está cimentada en la roca firme que es Cristo, saldremos bien parados de la situación que estemos viviendo. Y no solo eso, sino que Dios no quiere solamente que estemos bien, quiere que estemos completamente con Él. Así que hoy te invito para que hoy sea una mañana de volver a Jesús, de volver a entregarnos a Él por completo y de pensar qué cosas hay en nuestra vida que no le hemos entregado y que necesitamos entregarle, para que la reconstrucción del templo que somos nosotros a día de hoy pueda ser completa, pueda ser verdadera y pueda ser efectiva también. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo y está conmigo y que es un consolador y un ayudador, no es un acusador, sino que es un consolador y un ayudador para que tú y yo lleguemos a los pies de Cristo cada día, para que tú y yo nos encontremos cada día con Jesús y que los propósitos que Dios tiene para nosotros puedan ser cumplidos. Que Dios os bendiga y espero que haya sido una palabra de bendición para vosotros como lo ha sido para mí.